Esto es algo de lo que probablemente debería estar hablando con un terapeuta, lo sé, lo haría, o lo he estado, pero esa ya no es realmente una opción. De hecho, no podría decirte cuántas veces le he contado esta historia a varios profesionales médicos. Ahora tengo 30 años, han pasado 20 desde que sucedió, solo quiero que se detenga. Creo que era un niño bastante normal, un poco raro, pero todos los niños son un poco raros. Tenía una hermana mayor y nos peleábamos como dos gatos. Tenía un par de buenos amigos, la mayoría vivían en mi calle o en la siguiente, y nos encontrábamos después de la escuela y jugábamos hasta la hora de la cena. Mi vida era bastante ideal, jugaba al fútbol, creo. Honestamente, tengo muchos problemas para recordar gran parte de mi infancia, pero recuerdo que recibí una Nintendo DS por mi 10º cumpleaños y tuvimos una gran fiesta en el patio trasero. Prácticamente apareció todo el vecindario. Mi cumpleaños fue justo antes de que saliéramos de la escuela para el verano, así que el aire zumbaba de emoción, y la noche era cálida y se sentía más viva que otras noches. Los adultos encendieron una fogata en nuestra pequeña fogata, y se sentaron alrededor de ella y bebieron cerveza mientras nosotros corríamos. Se me permitió quedarme despierto después de mi hora habitual de acostarme, y los otros niños persiguieron luciérnagas conmigo y asaron malvaviscos hasta tarde. Recuerdo haberme ido a la cama feliz, emocionado por el verano y exhausto. Me dormí rápidamente, las estrellas y lunas pegajosas fosforescentes brillaban en el techo sobre mi cabeza. Al despertar el día después de mi cumpleaños, algo se sentía extraño. No podía señalarlo con el dedo. No había tenido una pesadilla, no era eso, había dormido mejor de lo que realmente podía recordar. Era tarde, me di cuenta, eso debía ser. Mi mamá usualmente me despertaba alrededor de las 8 si no era día de escuela. Decía que era un buen hábito estar en la rutina de despertarse temprano y comenzar el día con el pie derecho. Por la luz que entraba por mis ventanas y el calor ligeramente húmedo en la habitación, supuse que ya eran como las 10 a.m., sonreí, deslizándome fuera de la cama. Debía ser un regalo de cumpleaños final, dejarme dormir hasta tarde. También me había dejado dormir hasta tarde el día anterior, por supuesto, aunque en mi cumpleaños mismo había querido levantarme lo más temprano posible. Mamá, llamé al pasillo, asomando la cabeza por la puerta. No hubo respuesta. Fruncí el ceño. Era sábado, así que mi papá definitivamente ya estaría en el trabajo, pero mi mamá no, mi hermana tampoco estaría en casa, se había ido la noche anterior a pasar la noche en casa de su amiga. Ahora tenía 13 años y se le permitían pijamadas, por lo que estaba eternamente celoso. Decidí que debía estar afuera en el jardín. Me puse una camiseta y salí de mi habitación. Olía a café, pero no quedaba nada en la cafetera. También había platos en el fregadero, con restos de huevo pegados a una sartén. No era necesariamente alarmante, pero era extraño, incluso los días que dormía hasta tarde, siempre quedaba desayuno para mí. Abrí la puerta principal, abriendo la boca para llamar a mi mamá, pero al instante me congelé. A mitad de nuestro camino de entrada estaba el cartero. Estaba en el suelo, desparramado torpemente sobre el cemento, sangre fresca acumulada debajo de él en una salpicadura espantosa. No sabía qué hacer. No podía moverme. Sus extremidades estaban dobladas en ángulos horribles, su cara apuntaba lejos de mí. Casi parecía que algo, una fuerza omnipotente, lo había levantado por los aires y luego lo había estrellado contra el suelo. El paquete que debía estar entregando yacía a unos pies de distancia, el cartón abollado y empapado en rojo. No necesitaba confirmación de que estaba muerto. No era una pregunta. Nunca antes había visto a un muerto. A veces mis padres veían películas de terror, pero eso apenas contaba. Retrocedí hacia la casa y cerré la puerta detrás de mí. Mi mente corría demasiado rápido y mi corazón sentía que podía estallar fuera de mi pecho, todo en mi cuerpo se tambaleaba, tanto que todo lo que podía hacer era moverme lentamente, en un falso sentido de calma. Mamá, llamé de nuevo, en la casa silenciosa, con la voz quebrada. Mamá, ¿estás en casa? Algo pasó afuera. Mamá, nadie respondió. La casa se sentía demasiado silenciosa, todo lo que podía oír era la sangre corriendo en mis oídos. Tuve que apoyarme contra la pared mientras me dirigía a la habitación de mis padres, porque casi temblaba demasiado para mantenerme en pie. Mamá, empujé la puerta de su dormitorio. Crujió, el sonido casi ensordecedor contra el silencio que envolvía la habitación. Nuestro viejo gato gris, Gambo, se escabulló por la abertura y salió al pasillo, rozando mi pierna en su camino. Vi un bulto en la cama. Por un momento pensé que eran solo almohadas,
pero luego me di cuenta de que no podía ser, la cama estaba hecha, y todas las almohadas estaban en su lugar, apoyadas contra la cabecera. «Mamá, ¿estás dormida?», salió en un susurro, a pesar de que no era como si hubiera estado tratando de no despertarla. La quería despierta, mucho. Creo que de alguna manera ya lo sabía. Algo flotaba en el aire, esta pesadez, como si el mundo entero hubiera sido cubierto por algo que estaba vacío, caliente y muerto. Un desierto vino a mi mente, un lugar que estaba tan lejos de todo y completamente desprovisto de cualquier cosa, desprovisto de vida. Cuando quité las sábanas, el shock me invadió como una descarga eléctrica. Cada una de mis venas, huesos y músculos se sintió 20 grados más caliente de lo que deberían haber estado. Había sangre por todas partes. Apenas podía ver cualquier sección de las sábanas que no estuviera empapada. Parecía el jugo de cereza que a veces hacíamos del árbol en nuestro patio trasero, aplastando las bayas con nuestras manos y riéndonos mientras el jarabe pegajoso goteaba por nuestras muñecas. Sus ojos estaban abiertos. Su boca también estaba abierta, muy abierta, como si estuviera a punto de gritar. Hice arcadas, tambaleándome hacia atrás y casi cayéndome. Mis piernas sentían que no funcionarían más. Estaba aturdido mientras me tambaleaba de regreso a la cocina. Los huevos en la sartén ahora parecían burlarse de mí. Sabía que mis padres me habían dicho qué hacer en una emergencia, pero todo eso había desaparecido de mí ahora. Esto no se sentía como una emergencia, se sentía más como una horrible pesadilla. Me pellizqué el brazo, por si acaso. Los vecinos, eso era. Se suponía que debía llamar a mis vecinos, el número estaba en una nota adhesiva al lado del teléfono. Mis dedos temblaron mientras marcaba el número. Contestaron después de 3 timbres que se sintieron como si tomaran un año cada uno. Oí una especie de sonido crepitante, como si alguien estuviera moviendo el teléfono. Hola, hola. Me aclaré la garganta, tratando de deshacerme del nudo firmemente alojado en la parte posterior de mi lengua. Soy Jackson, de al lado. Oí una especie de risita, una ahogada, como si intentaran contenerla, y luego algunos susurros apagados. Hola Jackson, dijo la voz. Asumí que era la madre, la señora Winston. ¿Está todo bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Yo, algo pasó, mi mamá. Oh, cariño, dijo la señora Winston, su tono era gentil, pero algo al respecto se sentía profundamente extraño. Mi estómago se retorció. ¿Por qué no vienes para acá, hectómetros? Averiguaremos qué está pasando juntos. Está bien. Recuerdo colgar antes de que ella dijera algo más. Algo en su voz me estaba intranquilizando. Aún así, no sabía a dónde más ir. Salí por la puerta trasera para no tener que pasar junto al cartero, Gambo mirándome ir. Llamé a la puerta del vecino. No hubo respuesta. Llamé de nuevo. Seguía sin respuesta. Me subí a los macizos de flores, mirando a través de las ventanas. Alguien estaba tirado en el sofá, con la cabeza inclinada hacia atrás como si mirara al techo. Por un momento eso fue lo que pensé que estaba sucediendo, hasta que vi que su pecho estaba abierto como un paciente en una mesa de operaciones. Todas las tripas y órganos y sangre, tanta sangre. Era el señor Wilson, con su suéter chaleco y sus shorts maranes de papá, muerto como el cartero, muerto como mi mamá. Algo se apoderó de mí, y irrumpí a través de su puerta principal. No estaba cerrada con llave, lo que realmente no esperaba, así que caí en la habitación, aterrizando sobre mi estómago, mi cara golpeando contra el suelo, cara a cara con la señora Wilson, que yacía muerta frente al teléfono. Sus ojos también estaban abiertos. Había una mosca en uno de ellos, arrastrándose por el blanco, deteniéndose cada pocos segundos para frotarse las manos. Había comenzado a llorar. Finalmente me estaba golpeando que esto era real, no un sueño, y quería desesperadamente a mi mamá. Me puse de pie rápidamente, casi vomitando cuando me di cuenta de que mi cara estaba cubierta de su sangre. La limpié con mis manos, tratando de quitármela lo más rápido posible. Luego, instintivamente, me lamí los labios. Horrorizado, me preparé para el sabor metálico de la sangre en mi lengua, pero nunca llegó. Era dulce. Vacilé, temblando incesantemente, antes de levantar cautelosamente uno de mis dedos rojos hacia mis labios. Dulce. Los recuerdos inundaron mi mente, recuerdos de hornear con mi abuela, el jarabe dulce que a veces vertíamos en los tazans para mezclar. Era maldito jarabe de maíz. Corría al trabajo de mi padre, que estaba al otro lado de la ciudad. Para cuando llegué allí, estaba cerca de desmayarme y empapado en sudor, pero había sido un poco más fácil llegar aquí con la carretera completamente desprovista de coches.
Había algunos, estacionados al costado de la carretera o de vez en cuando en medio de ella, pero ninguno tenía gente dentro. Algunos tenían sangre, sangre espesa y roja y pegajosa. La amable recepcionista que siempre estaba en la recepción, y que siempre me daba caramelos cuando mi papá me llevaba, tenía la cabeza contra la computadora. Su cabello estaba enmarañado con líquido rojo, como si alguien le hubiera arrancado mechens enteros de su cuero cabelludo. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, pasé mi dedo por el costado de su cabeza y lo lamí. También era dulce. Sentí que mi cerebro iba a romperse, como si estuviera parado al borde de algo completamente incomprensible. Sacudí a la mujer. Se desplomó como un muñeco de trapo. Solté un sollozo, empujándola, y se desplomó en el suelo, su cabeza golpeando contra los azulejos. «Despierta», le grité. «Sé que no estás muerta». No se movió ni una pulgada. Solo miró, sin pestañear, con la boca medio abierta. Corrí a la habitación en la que mi papá solía trabajar, escaneándola en busca de su espacio de trabajo. No podía recordar dónde estaba, solo que estaba como a la mitad, y cerca de la pared. En cada cubículo alguien estaba muerto. A veces parecían medio pacíficos, como si los hubieran pillado por sorpresa, pero la mayoría de ellos estaban destripados de una forma u otra. Intestinos colgando, huesos a la vista, sangre salpicada contra las paredes, incluso algunos con las caras arrancadas de cuajo. Era como si algo invisible hubiera barrido la ciudad en un frenesí, pero toda su sangre estaba hecha de jarabe de maíz. En un momento valiente incluso toqué uno de los órganos, algo que parecía un globo desinflado extraño, y se movió, pero más como plástico que como una parte del cuerpo humano. En un momento juré que oí una risita detrás de mí. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie allí. Encontré a mi papá en el enfriador de agua, sentado contra la pared, con la taza de papel cónica todavía agarrada flojamente en la mano. Miró directamente al frente, sangre goteando de sus ojos, nariz y boca, como si hubiera explotado desde adentro. «Papá», susurré, agarrando su hombro. «Esto no es gracioso. Por favor, para». Había una mirada extraña en su rostro que apenas podía distinguir a través del rojo. Casi como una sonrisa que alguien solo haría si se esforzara mucho por no hacerlo. Caminé de regreso a casa por el medio de la carretera, equilibrando en las líneas amarillas para tener algo en que concentrarme, porque estaba bastante seguro de que si dejaba de caminar, no comenzaría de nuevo. Cuando llegué allí, me metí en la cama y cerré los ojos. No sabía qué más hacer. Eventualmente, después de lo que deben haber sido horas y horas de acostado allí, me quedé dormido en un sueño inquieto. Me desperté con alguien sacudiendo mi hombro. Grité, alejándome de ellos, inmediatamente completamente despierto y aterrorizado. «Wow», mi mamá retrocedió, sonriendo. «Lo siento, amigo, no quise asustarte». Respiraba con dificultad. La miré, agarrando mi pecho. Ella estaba completamente bien, al menos así parecía. Estaba allí de pie con una blusa blanca y jeans azules, con el pelo recogido como siempre, sus ojos brillantes y felices. ¿Qué día es? Su sonrisa se desvaneció y frunció un poco el ceño. Fue entonces cuando noté el olor a tocino que flotaba desde la cocina. «Es domingo, amigo, ¿recuerdas? 2 días después de mi cumpleaños. Así que lo de ayer había sido real». «¿Qué pasó ayer?». Ella puso el dorso de la mano en mi frente, haciendo un sonido suave de reprobación. «¿Uno de esos niños del vecindario con los que juegas te enfermó, cariño? ¿Te sientes bien?». Lo dejé caer, porque no sabía qué decir. Me convencí de que tal vez realmente estaba enfermo, tal vez había sido una especie de alucinación febril, y estaba tan aliviado de verla, que no quería pensar más en nada de eso. Fui a desayunar, sentado a la mesa entre mi papá y mi hermana, y todo era normal, pero cuando salí de la casa más tarde ese día, lo vi. En el camino de entrada que conducía a nuestra casa, había algo rosado en el pavimento, una mancha rosada tenue, como si algo dulce, rojo y pegajoso hubiera sido fregado recientemente. Como dije, han pasado 30 años. He sentido que casi me había recuperado de ese incidente. Le había preguntado a todos los que conocía innumerables veces sobre ese día, pero ninguno de ellos parecía tener idea de lo que estaba hablando, pero aún así, casi lo había dejado pasar, y nunca había vuelto a suceder. No hasta hoy. Hoy, cuando entré en la oficina de mi terapeuta, parecía extrañamente silenciosa. Por lo general, había música sonando, algo relajante y suave, y había gente en la sala de espera y en la recepción escribiendo en un teclado. Pero hoy, nada, nadie, silencio.
Me dejé entrar a la oficina de la doctora Sheldon, perplejo. Fue cuando la encontré muerta en la alfombra, su sangre salpicada por todas las paredes, incluso goteando del techo. Fue una locura, lo sé, pero inmediatamente la probé, dulce. La di la vuelta, y sus ojos estaban abiertos, una extraña sonrisa en su rostro. Esta vez hice algo que no pensé en hacer cuando era niño. Le revisé el pulso. Está viva. No sé qué hacer. No puedo creer que me estén haciendo esto de nuevo. ¿Creen que esto es gracioso?